pregunto, ¿quién le habrá dicho al Anélido de la presidencia que era buena idea enviarle ese reporte carta a los papás de Ayotzinapa? Sobre todo en la forma en que se expresa el contenido de es una bajeza lo que hizo. Miren, ha habido muchas reacciones, obviamente. Los aplaudidores de la secta, fíjense qué curioso, calladitos sobre esto. O sea, no se atreven a comentar porque entienden que lo que hizo López, esta serie de acusaciones sin fundamento, esta teoría de la conspiración que se inventó, es indefendible. Obviamente ellos siguen apoyando a López y dicen que el ejército es salvo y santo, ¿no? Pero sobre este documento, este reporte, no dice nada. Claro que les da vergüenza. Ojalá tuvieran pantalones para expresarse como lo hacen otros, como Jorge Volpi. Me encantó la forma en que le responde al Anélido de la presidencia, así como debe hacerse para ponerle un tapón en el hocico. Fíjense lo que le escribió. López, yo creo que cuando lo lea, o si lo lee, le va a dar diarrea. El estigma de Ayotzinapa. Sobre todo esto que yo hasta me regresé al principio de la columna, lo que dice Jorge Volpi, yo me regresé a ver el texto de López y sí, efectivamente, hay una coma. Dice Jorge Volpi, la carta dirigida a padres y madres de los 43 comienza de esta extraña forma, 2 puntos, se abren comillas. Estimadas y estimados, coma, familiares de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, madres y padres. Ojo con eso, Sorprende la torcida redacción y la irritante coma entre estimados y familiares. Se alegará que es una simple rata, pero gracias a Freud y a Barthes sabemos que ningún texto es inocente. La torpeza gramatical exhibe que los familiares de los normalistas desaparecidos no son, en medida alguna, estimados por el presidente. Y dejar para el final de la frase a las madres y padres no hace sino acentuar la incomodidad que le provocan. No me propongo discutir el fondo del caso, varios expertos se han abocado a ello, sino analizar la retórica con que el poder, en este caso López mismo, se dirige por última vez a las víctimas de uno de los sucesos más atroces de nuestra historia reciente. Tras un párrafo en que lacónicamente afirma respetar su dolor y sufrimiento, pasa a glosar las culpas de Peña Nieto sin jamás nombrarlo, al crear la llamada verdad histórica, y de inmediato se embarca hacia su único objetivo, la defensa a ultranza de las instituciones que eligió como pilar de su gobierno. Comillas. El señalamiento al ejército sin pruebas, dijo el Anélido, me produce mucha desconfianza y sostengo, y luego ojo con la palabra podría, ahí está la especulación, que podría obedecer a un afán de venganza de personas o instancias del extranjero, la teoría, ¿no?, de la conspiración internacional contra su gobierno, para debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano. Dice Jorge Volpi, una corazonada de venida razón de Estado, que por si fuera poco, ejemplifica con el general Cienfuegos, a quien exculpa sin más, solo para, en un gesto obsceno y narcisista, ponerse él mismo en primer lugar, se abren comillas. Lo están haciendo ahora en mi contra, con una campaña de desprestigio, sin pruebas, tratándome de vincular con la delincuencia organizada, básicamente por motivos políticos e ideológicos, dice el Anélido. Al centro de todo esto, él siempre será la víctima, siempre. López señala la actitud sectaria de organizaciones independientes o no gubernamentales, de las que desconfía, porque, se abren comillas, hay quienes fingen defender al pueblo
pero en realidad forman parte del entramado de poder oligárquico nacional y sobre todo extranjero. Es que es ridículo lo que dice el Anélido. El argumento favorito de los autócratas, dice Volpi, y tiene razón. Una de las principales promesas que lo llevaron al poder y que precipitó la derrota del PRI en 2018 fue resolver el caso. Ante la frustración por no haberlo logrado, lo que hace López no se distingue un ápice de la actitud de Murillo Karam, a quien se ha obstinado en mantener en prisión. Desprecia la capacidad y autonomía de las madres y los padres con el mismo argumento de sus predecesores y vuelve a criminalizar a las víctimas. En la cima del desdén, lo único que les ofrece a quienes les prometió la verdad es mi hipótesis. Fíjense nada más, esta es mi hipótesis y la lanzo. Soy el presidente de la República, sé que esto lo va a leer medio mundo, sé que esto va a presionar incluso a quien hace las investigaciones, porque pues ni modo de ir contra el Anélido de la presidencia, ¿no? Construyendo una enloquecida teoría de la conspiración. Culpa a sus enemigos habituales, Emilio Álvarez y Casa, Lía Limón, Claudio X González, aquí le faltó a Jorge Volpi agregar el nombre de Anabel Hernández, del involucramiento del ejército en la desaparición de los normalistas porque se oponen a la transformación, y tiene el descaro de sostener que la culpa de que el caso no se haya resuelto la tienen los mismos padres y madres por permitir que sus abogados estuvieran de acuerdo en la liberación de inculpados que habían sido torturados. Qué fuerte, la verdad. Sin el menor ápice de empatía, insiste en que esos abogados y algunos padres y madres de quienes, se abren comillas, aceptamos hasta insultos, y le pone ahí Jorge Volpi, oh magnánimo, oh señor, su Alteza Serenísima, ¿cómo se atreven a insultar a esta deidad? Dios mío, ahí se ve el ego de este malnacido. Se dejaron manipular por ellos para señalar al ejército. Y en la más pura ibris, López vuelve una y otra vez a sí mismo y les echa la culpa de todo lo ocurrido a Calderón y Peña, a quien sigue sin acusar. De verdad, no lo menciona, ni siquiera en la carta, el reporte como si no hubiera gobernado 6 largos años. Como señalaron los padres y madres en su respuesta, nos gustaría recordarle, presidente, por si también lo ha olvidado, que la víctima no es usted. Le espetan además, usted nos traicionó. Con esta burda y postrera carta, López revela sobre todo quién es hoy, a punto de abandonar el poder. Un caudillo autoritario, ególatra y mendaz, a quien le preocupa más su imagen y su paso a la historia que la verdad o la justicia. Por desgracia para él, como las madres y padres concluyen con rabia esa misma historia, lo va a juzgar. Solamente para sus adoctrinados sigue siendo un héroe. Solamente para ellos. 36 millones de adoctrinados. Para ellos es un héroe. Para el resto de mexicanos, 90 millones. 90 y tantos millones. Sigue siendo una basura. Y este proceder en el caso Ayotzinapa lo demuestra. López es una basura y así va a pasar a la historia, como la basura que es.